El Apocalipsis es sin duda el libro más enigmático de toda la Biblia. Profecías, bestias, jinetes, cartas, trompetas, números, un número que a veces da mucho miedo, el 666, otros números distintos, 7, el 10 y demás. ¿Cómo entender este libro sin perderse en una confusión e incluso en el miedo? ¿Sabías que la clave para entender el Apocalipsis no está en el futuro, sino en el pasado? Y que muchos cristianos lo leen de la manera incorrecta, cayendo en errores muchas veces fatales. Además, hay un detalle que casi nadie menciona, un mensaje oculto que puede cambiar la forma no solo en que lees el Apocalipsis, sino en que ves la fe y el mundo. Durante siglos, este libro ha sido interpretado de mil maneras. Algunos lo ven como una profecía catastrófica, otros como un mensaje de esperanza, pero la pregunta es, ¿qué dice realmente el Apocalipsis del apóstol San Juan? Entenderlo bien es crucial, porque en su mensaje hay una revelación que impacta nuestra vida en lo más profundo, mucho más de lo que imaginas. He pasado años estudiando este libro, casi más de 7 años ya, y he enseñado más de 15 cursos acerca del Apocalipsis. Después de todo este tiempo, descubrí que muchos de los errores más comunes al leerlo tienen una solución muy sencilla. Así que, quédate hasta el final porque en este video te daré las claves para leer el Apocalipsis como nunca antes lo habías hecho. Si te quedas, verás cómo este libro no es solo sobre el fin de los tiempos, sino sobre el destino profundo de cada una de nuestras almas. Sin más, comencemos. Bienvenidos. Si no estás suscrito al canal, es una muy buena idea que lo hagas para que no te pierdas de ninguno de estos contenidos. Así que, comencemos. El libro del Apocalipsis empieza así, capítulo 1, versículo 1. Revelación de Jesucristo que le fue confiada por Dios para que manifestara a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Él envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan. Entonces, aquello que ha de suceder pronto. Y diríamos, pero pronto, ya van más de 2000, casi más de 2000 años y todavía no ha sucedido. Pues lo único que podemos decir así es que estamos más cerca, estamos 2000 años más cerca de que suceda. Estamos, pronto ya fueron 2000 años, estamos casi ya 2000 años más cerca de que esto pase. Que ha dado fe de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo lo que vio. O sea, hay alguien que es testigo de esto, ese es Juan, y va a dar fe y testimonio de todo lo que ha visto. Dichoso el que lea, bienaventurado dirá el griego, y no sé si alguien en su Biblia tiene esta traducción exacta. Bienaventurado el que lea y bienaventurados los que escuchen las palabras de esta profecía y que tengan en cuenta lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces, otra vez, estamos 2000 años más cerca. Y eso ya es algo muy bueno. Pero además, es el único libro en toda la escritura, ningún evangelio, ninguna carta, ningún libro sapiencial, ningún libro profético, ningún libro tiene esto. Bienaventurados los que lean y los que escuchen las palabras de esta profecía. Este libro, el libro del Apocalipsis, tiene en sí mismo una bienaventuranza. Es el único. ¿Hay otras bienaventuranzas? Claro que sí. Está el Sermón de la Montaña, donde están las 7 grandes bienaventuranzas. También Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice a la Virgen María, bienaventurada tú porque has creído. Entonces, no es la única bienaventuranza aquí en la Escritura, pero es la única bienaventuranza ligada a un libro. Para ser bienaventurados, hay muchas cosas que podemos hacer. Ser mansos, ser de corazón limpio, ser pobres de espíritu, también llorar, tener hambre y sed de justicia, buscar la paz. Y hay otra, tal vez mucho más sencilla que todas las demás, leer el libro del Apocalipsis. Bienaventurados los que lean las palabras y los que escuchen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. No sabemos del día ni la hora, lo único que podemos decir es que estamos 2000 años
más cerca que cuando se escribió este libro. Muy bien, ahora, aquí les va la primera clave en este libro, el Apocalipsis, para poder leerlo de una manera correcta. Hay que verlo con una mirada de niño. No hay que rebuscar mucho, no es algo difícil. La gran mayoría de cosas que se dicen en el Apocalipsis van a explicarse en el mismo Apocalipsis. Y si no se explica en el mismo Apocalipsis, se explica en el resto de la escritura. No es necesario ir a googlear, ir a buscar cosas raras, ir que los números, que hacerlos con numerología, o que ver la historia, o que los números son las letras romanas de tal emperador, que todo esto puede ser cierto. No digo que no. ¿Ah? Pero mucho cuidado. Es necesario verlo con una mirada de niños, una mirada sencilla. ¿Ah? Muy bien. Juan a las 7 iglesias de Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que viene. Primera cosa del Apocalipsis, nombra a Dios, Trino, como aquel que es, que era y que viene. Ah, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo soy el que soy, Cristo que ha muerto, y el Espíritu Santo que viene, que viene, que es el que está enviado. De parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Ese es el Espíritu Santo en sus 7 dones, por eso 7. 7 espíritus, si están en sus Biblias, se van a dar cuenta que este espíritu está con mayúscula y están delante del trono porque están enviados. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, porque ha dado testimonio en la cruz. El primogénito de entre los muertos, porque es el primero en haber resucitado para no morir jamás. Mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque Cristo no es el primero que ha resucitado, porque pues Jesús ha resucitado él mismo a otros antes. Pero él es el primogénito de entre los muertos, porque es el primero en resucitar para no morir nunca más. Lázaro, Cristo mismo lo resucitó, pero luego volvió a morir. La hija de Jairo en la sinagoga también, pero luego volvió a morir. Cristo, una vez resucitado, no muere nunca más. El príncipe de los reyes de la tierra, y eso es muy bello porque es curioso, normalmente el rey es más alto que los príncipes, en este caso Cristo es el príncipe de los reyes de la tierra, porque siendo príncipe, porque estamos hablando de la Trinidad, entonces es Jesús en relación con Dios Padre, en ese sentido es príncipe, no rey, es el príncipe de los reyes de la tierra, porque siendo príncipe es más que todos los reyes. ¿Ah? El que nos ama y nos ha purificado con su sangre de nuestros pecados, la cruz, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Lo que decía yo al inicio del video, muchas de las claves del Apocalipsis no están en buscar cosas raras hacia el futuro, está muchas veces en el pasado. Y esto es increíble. Todo lo que acabamos de decir son cosas que Jesús mismo ya vivió. En muchas partes se van a dar cuenta que el Apocalipsis es una mirada más profunda sobre los misterios de Cristo. Y eso es bellísimo. Pero además, aquí nos muestra que en la cruz hay dos principales consecuencias. Una de ellas es, nos ha purificado de nuestros pecados con su sangre. Entonces, esta es una consecuencia de la cruz. Pero no se acaba ahí. Si ustedes siguen viendo Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, el que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Aquí hay algo que es impresionante. Esto es increíble. Porque lo que nos está diciendo el Apocalipsis es la cruz. Y sabemos que es la cruz porque es allí donde Jesús nos ha purificado, ¿no? de nuestros pecados con su sangre. No solo tuvo como consecuencia la redención, hay otra consecuencia. Ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria por los siglos de los siglos.
¿Cómo es posible que haga de nosotros un reino de sacerdotes si la carta a los hebreos dice que Jesús es el único sacerdote? ¿Y por qué es el único sacerdote? Porque sacerdote es aquel que une lo humano con lo divino. Y esto es en el cristianismo y en todas las religiones, incluso politeístas. El sacerdote es aquel que es un puente entre Dios, o en otras religiones, dioses y los hombres. Esto no se cumple de una manera tan perfecta como en Jesús. Jesús, él mismo, tiene ambas naturalezas. La humana, porque es hijo de María, y la divina, porque es la segunda persona de la Trinidad. En él se une lo humano y lo divino. Él es el único y verdadero sacerdote, y nosotros, por el bautismo, participamos de su sacerdocio, y los sacerdotes ordenados participan de su sacerdocio de una manera más profunda, pudiéramos decir, o más, no, profunda no es la palabra, más ministerial, porque los sacerdotes ordenados van a tener capacidades para su ministerio que los bautizados nada más o laicos no tenemos. Muy bien, pero si Él es el único sacerdote, ¿cómo es que hace de nosotros un reino de sacerdotes? ¿Cómo puede ser esto posible? A ver, Cristo es el único sacerdote, solo Él puede verdaderamente unir lo humano y lo divino. ¿Cómo es que puede hacer de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre si Él es el único sacerdote? Eso es lo enorme de la cruz, lo que decía San Agustín. En la cruz es mucho más grande, no porque haya perdonado nuestros pecados, sino que ha sido capaz en la cruz de hacer de unos pecadores hijos de Dios. Y eso es enorme. Y es así como somos sacerdotes, porque si Cristo es el único y eterno sacerdote, para nosotros ser sacerdotes tenemos que hacernos uno con Jesús. Y eso es lo que pasa en la cruz. Nos hacemos uno con Él. Es la victoria del Cordero, donde muriendo nos da vida, y la vida que nos da no es una vida humana, es una vida divina, es su misma vida. Y cuando el Padre, entonces cuando Dios Padre nos va a mirar, nos mira a través de Cristo. Y cuando nosotros miramos al Padre, lo miramos a través de Cristo. Quien ve a mí ve al Padre. Yo no hago nada que no haya visto hacer al Padre. Todo lo que, todo lo que les digo porque he escuchado a mi Padre. Ven, no es extremadamente complicado leer el Apocalipsis. Es la primera clave que les quería dar. Hay que verlo con una mirada de niños. ¿Ok? Ha dicho, nos ama y nos ha purificado con su sangre de nuestros pecados. No hay más amor que el que da la vida por sus amigos. Es la cruz, es clarísimo. Nos purifica nuestros pecados, el misterio de la redención. El que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre de la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un momento. Entonces, no solo hay el misterio de la redención, donde nos purifica de nuestros pecados con su sangre. Hay otro misterio más. Y ese otro misterio más es que hace de nosotros un reino de sacerdotes. Y para hacer de nosotros un reino de sacerdotes tiene que hacernos hijos, porque no hay otra manera. Entonces, inmediatamente esto nos da una mirada sobre la cruz totalmente distinta. Totalmente. La cruz no es solo un misterio de redención, es un misterio de filiación y de revelarnos al Padre. Lo que de hecho es enorme. Y es esa otra clave que yo les decía al inicio de este video. Muchas de las cosas no están en inventarse cosas o imaginarse cosas que van a pasar, sino en volver a los misterios de Cristo, a los que ya pasaron y a los que son eternos. Muy bien. Salto un poquito, ¿ah? Solo para que se entienda, e iré al versículo 12. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Me volví a ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro. En medio de ellos había un hijo de hombre, vestido con una túnica talar, y ceñido al pecho con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la lana blanca,
como la nieve. Sus ojos se asemejan a llamas de fuego, sus pies de metal precioso acrisolado en el horno, y su voz resuena como la voz de grandes aguas. Tiene en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Su rostro brilla como el sol en pleno día. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y entonces puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder después. Fíjense bien, escribe lo que has visto, lo que ya es y lo que ha de suceder después. Termino y voy a esto. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Muy bien. Aquí hay otra clave muy importante en el Apocalipsis. Escribe lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder después o lo que va a suceder más tarde. Es muy increíble porque entonces en el Apocalipsis no es solo una mirada a lo que va a pasar, es una mirada a lo que pasa o a lo que ya es de un misterio eterno. Como lo veíamos ahora, es una mirada a la cruz. La cruz no va a pasar, ya es, y es en cada Eucaristía. Y no es que se repite la cruz, sino que es el misterio que celebramos. Ya es. También lo que va a suceder, pero hay cosas que ya son. Eso es muy bello porque entonces el Apocalipsis no solo es un libro para el futuro, es un libro que da luz a lo que vivimos hoy en día. Y, y es clarísimo. Si ustedes llegan al capítulo 10 y al capítulo 11, creo yo que es un detalle, una descripción muy clara de lo que vivimos en nuestros tiempos. Un ataque a la verdad, un ataque enorme a la fecundidad, un ataque a la comunidad cristiana y el demonio que quiere imitar a Dios todo el tiempo y lo que hace es una caricatura de Dios. Pero bueno, paso a paso. Si ustedes se fijan en toda esta primera visión y lo vemos o la vemos con una mirada sencilla, vamos parte por parte. Al volverme vi 7 candeleros de oro, ¿no? Versículo 12. Ya Jesús mismo al final de la visión ha explicado que son los 7 candeleros, son las 7 iglesias. Y vi en medio de ellos a uno como hijo de hombre. ¿No? Ese es Jesús y lo sabemos por los evangelios. En los evangelios muchas veces se le dice hijo de hombre. ¿Mm? Estaba vestido con una túnica talar ceñido al pecho con un cinturón de oro. Una túnica talar, una túnica como la que usaba Jesús, la que no la rompieron porque era de una sola pieza, ¿cierto? Sino que se le echaron a suertes los soldados. Y además hay un cinturón de oro que está ceñido al pecho. Si ustedes van al Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que en el Antiguo Testamento los sacerdotes usaban un cinturón de oro ceñido al pecho, porque Cristo es el sumo y eterno sacerdote que está en medio de la iglesia y que desde la cruz, ahora vamos a eso, guía a la iglesia y la guía desde la cruz y hacia la cruz. Ahora lo explicaré un poquito más. Muy bien. Su cabeza y sus cabellos son blancos, como la lana blanca, como la nieve. Aquí es relativamente sencillo. ¿Quién tiene los cabellos blancos? Los ancianos. Y normalmente, y a veces en las culturas orientales se guarda más esto que en el occidente, los ancianos son sabios. Cristo tiene estos cabellos blancos como la lana blanca, como la nieve, por su sabiduría, en primer lugar.
Y en segundo lugar, porque el blanco, se van a dar cuenta en el Apocalipsis, tal vez contrariamente a lo que muchos creen, no es en primer lugar un signo de pureza. Vaya que sí lo es, no digo que no. Pero es en primer lugar, por lo menos en el Apocalipsis, que creo que también en todo, pero en el Apocalipsis es 100% seguro esto, el blanco es un signo de victoria. El blanco evoca la victoria. Es Cristo victorioso en medio de la iglesia, ¿no? Y aquí creo que no lo dije, pero hay 7 candeleros y habrá cartas a las 7 iglesias y habrá 7 trompetas en el Apocalipsis y 7 copas y el cordero tiene 7 cuernos y bueno, y pudiéramos seguir, 7 diademas, 7 ojos, 7 espíritus, 7 partes del Padre Nuestro, 7 bienaventuranzas, etcétera, etcétera. Pero esto es por una razón, porque el 7 evoca en una cultura semita judía plenitud. Y por eso es que Dios crea en 7 días, pues la plenitud de la creación. Hay 7 sacramentos, la plenitud de la vida cristiana. ¿Ah? Hay 7 palabras de Cristo en la cruz. Hay 7 partes del Padre Nuestro. Hay 7 bienaventuranzas. Hay 7 dones del Espíritu Santo. Hay 3 virtudes teologales y 4 virtudes cardinales o humanas que hacen 7. Hay 7 cartas a las 7 iglesias, 7 trompetas, 7 sellos, ¿ah? y pudiéramos seguir, 7 dones del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. ¿No? Pero esto es lo bello y aquí hay una búsqueda muy increíble que hacer, porque entonces cada una de las bienaventuranzas tiene que ver con cada uno de los dones. Y aquí hay un video buenísimo que hacer. Creo que está en el feed muy viejo, en el perfil de Instagram de Lux Academy. Pueden ir allá, seamos Lux. Bajar mucho en el perfil. Ahí van a encontrar cada una de las bienaventuranzas con cada uno de los dones. Y luego también hay un vínculo después. Don con bienaventuranza, comparte el Padre Nuestro, con carta en el Apocalipsis, con trompeta, con sello, ah, y así. Entonces es algo increíble. Ahora, aquí está la segunda clave. No es una coincidencia que en el Apocalipsis haya 7 cartas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. La clave está, ojo con esto, porque es muy importante. Si lees todo así, tal vez va a ser muy difícil entender, pero te invito a que hagas lo siguiente. Agarras un cuaderno o la computadora, como quieras, y lo que vas a hacer es que vas a poner, haces 7 columnas y pones aquí la primera carta a la iglesia de Éfeso. Acá la segunda carta es Mirna. Luego la tercera Pérgamo y así te sigues, ¿no? Hasta la de la Odisea. Luego, debajo de la primera carta vas a escribir lo que pasa en el primer sello. Debajo de la segunda, lo que pasa en el segundo sello. Debajo de la tercera, lo que pasa en el tercer sello y así. Y luego ya, creo que está claro. Haces lo mismo con las trompetas. Debajo de la primera carta, con el primer sello, escribes la primera trompeta. La segunda carta con el segundo sello, la segunda trompeta. Y así. Y por último, lo mismo con las copas. Y luego lo lees así. Carta, sello, trompeta, copa. Y te aseguro que vas a encontrar unas cosas maravillosas que si no, no lo hubiéramos podido ver. Pero vaya, otra vez, no es una cosa complicada de ir a rebuscarle a, no sé, a la imaginación, a las teorías de conspiración o cosas por el estilo. Es ir profundamente a la palabra de Dios. Es decir, ok, si Dios hizo 7 cartas, 7 trompetas, 7 sellos, 7 copas, entonces seguramente la primera tiene que ver con la primera, tiene que ver con la primera, con la primera, con la primera, la segunda, con la, etcétera, etcétera. Es claro esto, ¿no? Y entonces es muy bello porque si el 7 evoca la plenitud, en los 7 candeleros que vemos en esta visión preliminar, ¿ah? Vemos a Jesús en medio de la iglesia, de la plenitud de la iglesia. Por eso están estos 7 candeleros que representan las 7 iglesias de Asia Menor, que eran las 7 iglesias como donde Juan era mucho más cercano. Éfeso, la casa de la Virgen María, donde estuvo seguramente al inicio del cristianismo San Juan, después de que murió Jesús. Esmirna era una iglesia, en cambio, que era muy pobre, era muy espiritualmente y también materialmente muy pobre, y por eso era muy querida por Juan.
Pérgamo, Tiatira, y bueno, podríamos seguir, pero muchas de ellas están justamente en la parte que hoy es como Turquía, en Asia Menor, ¿no? Y también cerca luego de Grecia. Recordemos que cuando San Juan escribe esto, San Juan está preso, exiliado en una cantera, en un lugar donde se saca piedra, en una isla griega llamada Patmos. Y es ahí donde recibe esta revelación. Pero bueno, Cristo está en medio de las iglesias y Cristo guía a la iglesia, a la plenitud de la iglesia, estas 7 iglesias, de la plenitud de la iglesia. Cristo la guía. ¿Hacia dónde la guía? Hacia la cruz. ¿Por qué hacia la cruz y no hacia otro lugar? Es sencillo. Porque la esposa quiere estar allí donde esté el esposo. Porque la esposa ama tanto al esposo que quiere estar allí donde está él. Es su deseo. Y porque Cristo mismo ha dicho, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Fue levantado en la cruz. Y es desde la cruz donde atrae a todo el mundo hacia él. A todos. Todo el tiempo. Todo el tiempo la cruz produce en nosotros una atracción. Porque lo que verdaderamente atrae el espíritu del hombre, hemos hablado del espíritu en otro de los videos, lo que atrae la inteligencia es la verdad. Y lo que atrae el corazón es la bondad. Y no hay verdad más profunda, absoluta y radical. Y no hay bondad más profunda, absoluta y radical que Cristo en la cruz. Y entonces Cristo guía a su iglesia desde la cruz, porque es allí donde Jesús es victorioso. No vayamos a olvidar esto. Cristo no es victorioso en la ascensión o en la resurrección. Se completa la victoria. Pero la victoria del amor toma lugar en la cruz, junto con la resurrección, que hace una misma victoria. En la resurrección la victoria es visible, pero la victoria ya está en la cruz. Cuando Cristo muere ya hay victoria, porque ha sido capaz de darse hasta el final por amor a nosotros. Y hemos sido capaces, tal vez no todos, pero gracias a Dios la representante, la Virgen María, estaba ahí, de recibir, de volverse una pura capacidad de recibir todo este don total de Cristo a los pies de la cruz. Y esto es gigante. Esto es algo enorme. Es por eso que no hay que sorprenderse, mucho menos escandalizarse, de que la iglesia la vemos cada vez más desfigurada. Y hay en muchos esta nostalgia de una iglesia enorme, portentosa, poderosa, vistosa en su liturgia, en sus formas y demás. Hubo un momento en la vida de Jesús que fue así, pero cuando la vida de Jesús pasó, Cristo terminó en la cruz desfigurado. Y la razón fue una, su misericordia. Y aquí creo yo que es donde el Apocalipsis nos da una clave enorme para entender nuestros tiempos. Nunca en la iglesia, estoy casi seguro, pero no, estoy 100% seguro de lo que voy a decir. Nunca en la iglesia ha habido un papa tan misericordioso como Francisco. Nunca. Nunca ha existido esto. No, no sé si existirá después. Pero fíjense en el jubileo. Fíjense en todo lo que hace el papa, que es cierto. Muchas veces se tergiversa. Muchas veces la prensa toma esto de una manera increíblemente errada para hacer cosas terribles. Pero esto nace de una misericordia de Francisco. ¿Por qué? Porque es la atracción que Cristo mismo hace a su iglesia hacia la cruz. La iglesia va a terminar desfigurada como Cristo terminó desfigurado en la cruz, y es allí donde será la victoria, y es allí donde la iglesia será luego la nueva Jerusalén. Pero no hay resurrección sin cruz. No hay nueva Jerusalén si la iglesia no va allí donde está su esposo, que sería una locura. ¿Cómo la iglesia, siendo la esposa de Cristo, no va a tener el deseo mismo, profundo en su interior, de estar allí donde está Cristo, en la cruz? Y lo que es bello el Apocalipsis es que Cristo guía a su iglesia desde la cruz y hacia la cruz. Y en segundo lugar,
será tema de otro video, pero cuando ustedes lean las cartas del libro del Apocalipsis, las 7 cartas, se van a dar cuenta que Cristo corrige en cada una de esas cartas. Igual pueden poner las cartas en paralelo y se van a dar cuenta que tienen la misma estructura. Saludo, luego algo que hicieron bien, un cumplido, una despedida, una promesa, tienen la misma estructura. Una corrección también, todas, bueno, todas menos 2 a las que Cristo no corrige. Pero esto es otra muestra enorme, porque a la iglesia, el único, ojo con esto, el único que tiene el derecho de corregirle es Cristo. No hay más. Ningún teólogo, ningún obispo, ningún cardenal, ningún, ninguna reunión episcopal, ningún sínodo. Nadie tiene la capacidad de corregir a Cristo. Peor aún, no sé, un laico, un misionero, alguien que tenga un proyecto de evangelización digital. A la iglesia la corrige Cristo. Es clarísimo en las cartas, en las 7 cartas. Nadie más tiene el derecho de corregir a la iglesia. Cuidado con, mucho cuidado con esta tentación de querer ir en contra de lo que dice Francisco y es que el Papa se equivocó, es que el Papa no es preciso, es que ah, es Cristo quien corrige. No, gracias a Dios, no nos toca a nosotros, porque imagínate la responsabilidad de tener que corregir a la iglesia, a la esposa de Cristo. ¿Ah? Entonces, mucho cuidado con esto, pero sigamos porque el tiempo corre. Nos hemos quedado en sus cabellos que son blancos por la victoria, por la sabiduría y por la victoria, y la victoria de la cruz es clarísimo. ¿Ah? Sus ojos como llama de fuego. Y esto es muy bello. No sé si ustedes se han preguntado, pero cuando leen los evangelios y está todas estas llamadas a los apóstoles, ¿no? Que Cristo va caminando por ahí, ¿no? Y le dice, tú ven y sígueme. Y dice la escritura, y dejándolo todo, lo siguieron. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo? O sea, hay algo que tal vez no se puede decir porque nadie en su sano juicio, cuando una persona a la que ni siquiera conoces o nunca has visto en tu vida, pasa por al frente tuyo y te dice, deja todo, deja familia, deja todo y sígueme, nadie en su sano juicio se levanta y se va siguiéndolo sin ni siquiera preguntar por qué, a dónde, cómo, cuándo. Sígueme. Y cuando unos preguntan, Jesús les dice, deja que los muertos entierren a los muertos, tú ven y sígueme. Es increíble. Y yo creo que aquí en el Apocalipsis hay esta clave. No era solo lo que Jesús les decía, era la mirada que Cristo ha posado sobre ellos, la que hacía que ellos respondan. Y esto es bellísimo. Es una mirada de fuego. Y si ustedes van al cantar de los cantares, el fuego es el amor que quema, el amor que es más fuerte que la muerte. Y Teresita el Niño Jesús, esta enorme santa, es que es una enorme santa y doctora de la iglesia. Si no estoy mal, es al inicio del manuscrito B, donde Teresita el Niño Jesús dice, tengo un fuego de amor que me consume, que me abraza. Porque San Juan de la Cruz también va a usar mucho esta analogía. Es el fuego que uno ama tanto, que consume, que el fuego transforma todo en sí. O sea, algo está quemando, pones un palo y se vuelve fuego, pones un plástico y se vuelve fuego, pones un libro y se vuelve fuego. ¿Ah? Es esta mirada de Cristo que transforma a todos en Él, que los cristifica. Y por eso es esto tan importante de ponernos frente a Él en el Santísimo, no solo para mirarlo, sino para que su mirada nos encuentre, para que nos mire. El Papa Francisco en el Evangelii Gaudium dice, hay que ir y dejarse contemplar por Dios. Es bellísimo. Normalmente nosotros diríamos tal vez no lo contrario, pero el otro extremo, hay que ir a contemplar a Dios. Pero Francisco dice, también hay que dejar que Él nos contemple, que su mirada se pose sobre nosotros. No hay mirada más objetiva
que la que Dios tiene sobre nosotros. No existe. Es la más objetiva que hay. Si queremos en verdad saber quiénes somos, no es necesario grandes tests, pruebas o cosas psicológicas. Hay que vernos a través de la mirada de Cristo. Es por eso que Teresita el Niño Jesús decía, yo soy una pequeña flor, una mirada de sabiduría. Es la mirada de Jesús sobre ella. Es la misma razón por la que San Juan puede decir que él era el discípulo amado. Claro, porque se veía en la mirada de Cristo. Es una mirada de sabiduría. Si todos nos miraríamos así, todos pudieran darse cuenta que son el discípulo amado. Pero normalmente no nos vemos como Jesús nos ve. Y es muy bello, es esta mirada de amor de Cristo que consume. Creo que, no sé, la mayoría sabe esta anécdota del santo cura de Ars, que llega a su capilla y ve a una persona viendo a Jesús así fijamente y no hacía nada más. Todos los días, todos los días, todos los días, hasta que el cura de Ars se anima y dice, bueno, le voy a preguntar qué hace, ¿no? Y va y le dice, ¿qué haces tanto tiempo aquí? Y esta persona le dice, él me mira y yo le miro. Y no se acaba ahí. Dice, él me aconseja y yo le aconsejo. Es, es, es bellísimo, es esta intimidad con Jesús cuando el alma o cuando la persona es capaz de verlo como un amigo. No solo él me aconseja, yo lo aconsejo. No es pretensión, no es soberbia. Yo aconsejo a Dios. No es esta mirada de intimidad, ¿no? Que es muy bella. Sus pies de metal precioso acrisolado en el horno. En el, el, el metal, que es pesado, el realismo de Jesús, el enorme realismo de Cristo, que Cristo no era alguien que tenía, entiéndase bien, su cabeza en las nubes. Cristo es totalmente realista. Los grandes santos, los grandes doctores de la iglesia han sido así. Y celebrando la fiesta hoy de que es enorme, Santo Tomás de Aquino. Hombre increíblemente realista. No estaba en su cabeza, en sus ideales. Estaba en la realidad, todo el tiempo. Teresita el Niño Jesús lo mismo, Teresa de Ávila lo mismo, al punto que llamaba la imaginación la loca de la casa, el realismo, el tener los pies sobre la tierra. Y son acrisolados de un metal precioso. Estos pies de Cristo que son preciosos, porque han llevado el amor de Dios a muchos corazones, yendo, yendo donde ellos. Su voz retumba como la voz de grandes aguas. No sé si has tenido la experiencia de estar en el mar, en alta mar, donde solo se escuchan las olas. Esa es la voz de Cristo. Una voz que lo envuelve todo, que lo toma todo, que cuando Él habla no hay manera de no responder. Es imposible. Tenía en su mano derecha las 7 estrellas, que sabemos ya que son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y de su boca sale una espada aguda de 2 filos, la palabra de Dios. San Pablo nos dirá que tiene 2 filos, es cortante como una espada de 2 filos, porque es actual y es viva y eficaz. Lo que Cristo dice se hace, ¿no? Lo que Dios dice se hace. Sepárese la luz de las tinieblas, se separaron. Muy bien. Y su rostro brilla como el sol a plena luz del mediodía, ¿no? El sol de justicia. Y este himno, el Benedictus, este bellísimo himno de Zacarías, por la misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Y aquí hay una clave enorme, porque cuando llegues al capítulo 12 y leas a la Virgen María, es una mujer vestida de sol. Pero ¿quién es el sol? Es Cristo. Es esta mujer vestida de Cristo, revestida de la gracia, la llena de gracia. Y es así todo el Apocalipsis. Y es así, pues, lástima que no hay mucho más tiempo, pero ven, no hemos hecho cosas raras. No hemos dicho cosas raras, no hemos ido a, no sé, teorías de conspiración, cosas. No, no. Aquí mismo está la respuesta.
Es así como hay que leer el Apocalipsis. Pero el Apocalipsis tiene una última clave, que si has llegado hasta aquí, ah, te, te va a encantar. Creo que es la más importante de todas. Si es que has llegado hasta aquí, te pido un favor. Más de la mitad de las personas que ven estos videos todas las semanas no están suscritas a este canal. Así que si puedes hacer algo por este proyecto de evangelización, de mi lado me comprometo a no dejarlo ningún martes y a traerte cada vez un mejor contenido, hacerlo de una manera mucho mejor, más profunda para que puedas vivir tu fe. Y de tu lado te pido un solo favor, suscríbete a este canal, dale clic a suscribirse, activa la campanita y no te pierdas ninguno de estos contenidos. Y si todavía quieres ayudarme más, comparte estos videos con todas las personas que crean que les pueden servir para vivir a Dios de una manera más profunda. Última clave para leer el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro de esperanza. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que va a haber muchas cosas en el Apocalipsis, que el sol se oscurece, que la luna se tiñe de sangre, que las montañas se caen, que el fuego cae a la tierra, etcétera, etcétera. Y luego las tres bestias y demás, el número del 666, que es, aquí mismo está la clave y es de verlo con mirada de niños. ¿Ah? En el número de la bestia. ¿Ah? Aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues la cifra, pues es la cifra de un hombre, su cifra es del 666. Ahí mismo está la clave. Es la cifra de un hombre, es el 666. ¿En qué día Dios creó al hombre? En el día sexto. ¿Cuál es la marca de la bestia? Es el hombre que se encierra en sí mismo. Es el ser humano, el hombre, que cree que todo empieza en él, todo pasa por él y todo termina en él. Es el egocentrismo, esa es la marca de la bestia. Es solo pensar en uno mismo, en no salir de uno mismo para amar a los demás, a Dios, para buscar la verdad. El centrarse en uno mismo, el ensimismamiento. Esa es la marca de la bestia. Y está clarísimo. ¿Ah? Que calcule la cifra de la bestia, pues la cifra, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es el 666. Ven, no hay que irse muy lejos. Y entonces la clave, la última, para entender el Apocalipsis es que el Apocalipsis nos muestra una sola cosa, que el Cordero siempre, siempre es victorioso. Siempre. Y no es victorioso como un gran león. ¿Ah? Cuando empiezan a abrir los sellos y este anciano, justo antes de abrir los sellos, en el capítulo 5 le va a decir a Juan, mira, no llores más, ha vencido el león de la tribu de Judá, él podrá abrir el libro, romper los sellos y leer lo que está dentro del libro. Y Juan dice que vio un cordero como degollado, no un león, porque la victoria de Cristo es cuando Cristo es cordero, y Cristo es cordero en la cruz, cuando muere. Y eso es enorme, porque si leen con esta mirada todo el Apocalipsis, te vas a dar cuenta de algo enorme. No importa por lo que estés pasando en tu vida, no importa. Siempre, siempre, siempre el Cordero va a vencer. Confía en Él. Y te lo digo a ti, y, y me lo digo a mí. Que sea la Virgen María la que nos ayude a confiar en Él hasta el final, hasta el final, cueste lo que cueste, porque si hay algo claro en el Apocalipsis, es que el Cordero siempre, no importa lo que pase, las bestias, los sellos, las trompetas, no importa, siempre el Cordero es victorioso, y es una victoria de amor. Por eso al final la victoria en el Apocalipsis está en las bodas del Cordero, en el amor del Cordero, por la ciudad santa, por la iglesia, es decir, por ti. Que aprendamos a confiar en Dios y que vayamos cada vez más lejos en nuestra fe. Ha sido un gusto acompañarte una semana más en estos videos. Nos vemos el próximo martes y recuerda siempre que vivir a Dios de una manera profunda no tiene por qué ser complicado. Dios te bendiga. Santo día, santa tarde, noche, el momento que sea. Nos vemos en un próximo video.